Buenos días. ¿Estamos listos para iniciar? Pues falta la doctora Laura. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Listos? Entonces, la firma Odil Asociados se reúne el día de hoy para discutir un caso especial sobre una comunidad indígena. Esta comunidad es la Nasa Páez y la situación del caso consiste en el señor Pedro Pechene, el cual realizó una ofensa de calumnia hacia su comunidad. Según la normativa indígena, el castigo correspondiente a esta ofensa son 10 fuetazos un domingo en plaza pública en presencia de toda la comunidad. Por otro lado, desde la jurisprudencia ordinaria se ha establecido que la equivalencia de este castigo son 8 años de prisión. El indígena acusado tiene conocimiento del artículo 246 de la Constitución, por lo que considera que este castigo es humillante y degradante, además que va en contra del artículo 12 de la Constitución, por lo que acude a nuestra jurisprudencia para que sea esta la que lo juzgue y no su comunidad. Alguna información extra para tener en cuenta es que esta comunidad indígena no entiende la justicia y no la conceptualiza de la misma manera que nosotros. No la ven a manera de castigo, sino más bien una herramienta que conlleva a la transformación que genera el equilibrio entre la naturaleza y los individuos partes de la comunidad. A partir de esto, me gustaría escuchar sus opiniones y sus análisis respecto al caso para llegar a una resolución final. Ok, ayer estuve revisando este caso y considero que es pertinente, o sea, esto va en contra de la Constitución política, en específico porque va en contra del artículo 12, que dice que nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni a tratos o penas crueles e inhumanas. Esto respalda esta idea, ya que este castigo lo vuelve degrada a la persona al sentido más inhumano posible. Aparte de esto, la idea va respaldada por el artículo 246 de la Constitución, que dice y establece que las autoridades indígenas pueden ejercer sus propias funciones y normas en sus propios territorios, pero si no van contrarios a la Constitución. Dado este caso, la ley tendrá que formar las coordinaciones entre las autoridades y el Estado. Es con esto de que al incumplirse el artículo 12, las autoridades ordinarias tendrán que ellas llevar este caso a la ley. Ok, entiendo el punto de la doctora Ana, sin embargo, tal y como dice el artículo 246, este artículo le reconoce y le da la autonomía jurisdiccional a los pueblos indígenas, es decir, todos los procedimientos y normas que se lleven a cabo dentro de su territorio va a ser legal para ellos y tanto para nosotros, establecido por el artículo. Adicionalmente a eso, bueno, obviamente tiene que estar unido con que no atente contra la Constitución política ni las leyes del país y que esté en una misma página y las autoridades indígenas y el Estado. Con respecto al caso del señor Pechene, el castigo con fuetazos dentro del Código Penal no está regulado ni especificado para ser aplicado cuando se comete alguno de los delitos, en este caso de calumnia. Pues, sin embargo, la autoridad jurídica indígena sabe y entiende que dentro de su cosmovisión está permitido este tipo de castigos y pues tienen la autonomía de desarrollar sus propias formas de justicia. Continuando
la idea de la doctora Ángela, quiero hablar del artículo 13, que dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y el mismo trato, y sin ningún tipo de discriminación, ya sea por raza, religión, sexo, color de piel, lengua, opinión política o filosófica. También existen ciertas particularidades ante el tema de los indígenas, que es que se tiene que abogar por proteger su identidad cultural y respetar sus propias leyes y derechos que ellos tienen en sus territorios. Quiero empezar con dos ejemplos distintos. El primero es un juicio indígena que se dio en Pioya, Cauca, por la violación del padre biológico a una niña y la aceptación, bueno, la complicidad del padrastro y la madre de la niña. Al padrastro y la madre fueron juzgados por la ley indígena, se les dio 20 minutos de cubil y 10 puetazos. El cubil es una cajita de madera con varios huequitos en donde se cuelgan las piernas de la persona y se le deja colgando por el tiempo que sea necesario. Y al violador sí se le llevó a la autoridad correspondiente. La asamblea decidió llevarlo hacia las autoridades. Y el segundo ejemplo se dio también en el Cauca, fue por un grupo de disidencias de las FARC que mataron a 2 guardias indígenas. Entonces lo que decidieron fue, a los mayores de edad se les dio a la autoridad pertinente. También habían 2 menores de edad y a ellos se les aplicó el castigo indígena, que fue de 21 a 37 puetazos. Se les aisló del territorio de mínimo 13 a 31 años y el armamento, la ropa, todo el material decomisado fue destruido. Ok, entonces, reuniendo sus últimas intervenciones, creería pertinente establecer que hay una gran diferencia entre cómo se entiende la moral desde la comunidad indígena y desde la jurisprudencia ordinaria. Entonces, a partir de esto no podemos establecer una equivalencia en lo que constituye un delito grave para esta comunidad a lo que constituye un delito para la Constitución, por lo que los 10 fuetazos de la jurisprudencia no correspondería a los 8 años de prisión que se está estableciendo, y por el contrario se tiene que atener a lo que está escrito, sea desde la normativa indígena o la normativa de la Constitución. Doctora Flores, ¿qué opina al respecto? Yo opino que, tal cual como usted menciona, al existir una diferencia entre la moral de la justicia o el derecho ordinario y el derecho indígena, se nos hace prácticamente imposible, e incluso diría yo que un poco irresponsable, discernir qué es cruel realmente, porque aunque para muchas personas del Estado colombiano los fuetazos o los remedios caseros y tradicionales que mencionan los indígenas, para la comunidad nasa, estos lo que menos hacen es degradar al ser humano, sino que restituyen y restauran realmente la armonía entre los individuos y la naturaleza, y entre los individuos y el orden social de sus comunidades. Esto se entiende, si bien, como lo menciona Juan David en los ejemplos que dio, en que los juicios que realizan los nasas no se dan realmente a manera individual, sino que se realizan como juicios abiertos ante toda la comunidad por medio de una asamblea o por medio de un cabildo abierto. ¿Para qué? Porque ellos entienden el sistema y el mundo holísticamente. Y es decir, que cuando pasa una cosa, esa cosa o ese suceso ya está afectando a todas las demás. Es decir, que un delito cometido contra una sola persona de su comunidad ya está impactando y está teniendo repercusiones en toda la sociedad nasa. ¿Y qué pasa acá? Por eso ellos piensan que los fuetazos es una manera de restituir esta armonía, y no solo eso, sino que al hacer público el castigo, se está generando y reequilibrando otra vez todo su sistema
pues se podría decir de alguna manera su sistema penal. Por eso pienso que realmente el artículo que tiene que primar aquí es el 330, que reconoce la autonomía de las comunidades indígenas para gestionar sus propios asuntos y decidir sobre su desarrollo dentro de los límites de la Constitución y la ley. Porque como lo decía la doctora Ángela, los fuetazos no van en contra de la Constitución colombiana, sino que por el contrario son un método tradicional que implementan los indígenas para restituir lo que ellos consideran como justicia. Por ende, a mi manera de ver el caso, este se resolvería dentro de la jurisdicción indígena y no desde la jurisdicción ordinaria. Bien sea que la jurisdicción indígena decida llevar el caso a la ordinaria o decida someterlos a los remedios tradicionales. ¿Todos de acuerdo? Sí, ese es un punto destacable dentro de este caso, pues se ve cómo, y los casos expuestos por Juan David, se ve cómo a pesar de las comunidades indígenas tener, es que está estipulado y que saben que tienen como su propia jurisprudencia y la propia autonomía para otorgar castigos, tienen en cuenta y siempre están regidas y de cierta manera relacionadas con la Justicia justicia ordinaria, ordinaria, sí. Entonces es por eso interesante ver cómo ciertos delitos de otro grado, que tal vez para nosotros es un grado mucho mayor, para ellos también de la misma forma llegan a estar consensos. consensuados en los dos tipos de jurisprudencias, se ha llevado a la política ordinaria, a la justicia ordinaria. Ok, entonces, a manera de resolución, llegamos en conjunto a que no existe y no hay manera de establecer un derecho universal y una moralidad en la que todos tengamos la misma cosmovisión, por lo que el Estado debe estar al margen de lo que decía esta comunidad, bien sea aplicar su normativa de los 10 fuetazos o llevar a este individuo a la jurisprudencia ordinaria. Sí. Perfecto. Muchas gracias.